Buenas tardes. Gracias en primer lugar por vuestra presencia y saludar también a quienes nos vean en el canal de YouTube de Centro Sefarat. Hoy llegamos al Ecuador del cuarto ciclo de conferencias sobre filosofía y pensamiento judío, que como saben organizan la Red Internacional de Pensamiento Judío, el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente, con la colaboración del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y, por supuesto, el Centro Sefarat, que amablemente y generosamente nos cede este espacio. En esta cuarta conferencia del cuarto ciclo sobre pensamiento judío, pues contamos con la presencia, estoy agradecidísimo por ello, del profesor Agustín Serrano de Aro. Presento muy brevemente. Agustín es científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. Seguramente su línea de investigación principal sea el pensamiento fenomenológico, relacionado fundamentalmente con la corporalidad. De hecho, es investigador principal de un proyecto sobre esta cuestión y autor de varios libros sobre fenomenología, El paseo filosófico en Madrid, una introducción a Husserl, o La precisión del cuerpo, un ensayo fenomenológico sobre la puntería, ambos publicados en Trota. Otra de sus líneas de investigación, y yo diría que es por la cual le conocí en primer lugar, es la Escuela de Madrid. Es la Escuela de Madrid, aunque hoy, como saben, pues nos va a hablar de la tercera de sus ocupaciones, digamos. No sé si en ese orden se entrecruzan todas ellas, efectivamente, que es Hannah Arendt, de quien, a propósito de quien ha publicado recientemente en Trota este libro, Arendt y España, que evidentemente, cuyo contenido evidentemente tendrá que ver con la conferencia, que como saben lleva el título Miradas de Hannah Arendt sobre España. Agradecerte mucho tu participación en el ciclo, Agustín, y con esto te doy la palabra. Muy bien, pues buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a Roberto por esta presentación y desde luego al Centro Sefarat Israel por organizar estos ciclos y también por contar conmigo. Yo efectivamente cuando hablé con Roberto de la posibilidad de esta charla, pues le dije realmente en fin, sobre los temas del ciclo, me parece que yo de lo que puedo hablar es del pensamiento de Hannah Arendt y tiene cierto interés realmente el vínculo de Hannah Arendt con España, con las realidades españolas acerca de las cuales ella dejó algunas referencias, algunas meditaciones, y también la parte de su biografía que tiene que ver con España y que, bueno, son los temas que yo básicamente he explorado en este libro, Arendt y España, relativamente reciente, del año pasado, ¿no? Es verdad que hay algunos otros temas, más bien de carácter hispanoamericano y tal, pero bueno, lo cierto es que luego, preparando un poco lo que les voy a contar también, me pareció un poco excesivo atenerme exclusivamente a lo que está contenido en el libro, y entonces he preparado un último apartado con un asunto que precisamente no está incluido en el libro, ya lo digo desde ahora, y que, bueno, tiene unas peculiaridades, bueno, a las que me referiré y que ustedes van a escuchar. Yo he organizado entonces mis palabras en tres apartados. Uno primero es la mirada viva de la judía en fuga, de la judía que atraviesa España a principios del año 41, huyendo del nazismo, una huida que para ella había empezado en el año 33 en Alemania y que tiene en el hecho de atravesar España algo así como su penúltima etapa, ¿no? Cruzar España hacia Lisboa para embarcar hacia América, hacia Estados Unidos, ¿no?
Entonces, bueno, voy a asomarme a esa mirada viva, bueno, de cómo se produce ese tránsito por nuestro país y también un poco de lo que se puede conjeturar de lo que ella vio de España en ese momento, ¿no? El segundo apartado es, sin embargo, lo he titulado algo así como la mirada reflexiva de la pensadora de la catástrofe, entendiendo, claro, por catástrofe la catástrofe política del siglo XX, en su caso tematizada con ese neologismo, como era un neologismo, que es totalitarismo, del cual ella es en realidad algo así como la pensadora, en cierto modo sistemática, la que da carta de naturaleza teórica a esa noción, ¿no? Y en esa elaboración de la categoría de totalitarismo aparecen una serie de referencias más bien de contraste a las realidades políticas españolas, que es en particular al primer franquismo. Cómo pensar el primer franquismo en relación con la novedad del totalitarismo, en parte también influido por ella, etcétera, ¿no? Ese va a ser el segundo apartado. Y el tercero, que es esta ampliación que me ha parecido, bueno, que no estaba fuera de lugar plantearla aquí, la he titulado, sin embargo, un golpe de vista a la relación de España e Israel. Aquí no he querido decir ni siquiera mirada, ¿no? Porque lo que voy a presentarles es unos textos de Arendt, en realidad son dos, y en ellos un fragmento en que Arendt hace referencia a nuestro país, a España, en el contexto de los debates de la política judía de los años 40 en Estados Unidos en torno a la posible fundación de un Estado judío en Palestina. Son unos textos anteriores a la fundación del Estado de Israel del año 43, por supuesto, muchísimo anteriores a toda posible pensamiento de una relación diplomática de España con Israel. Y sin embargo, yo creo que tiene cierto interés porque se ve que Arendt tenía a la vista también algo así como la dimensión más global, en este caso sobre todo, claro, la dimensión mediterránea del nuevo mapa político que traía consigo, más bien que podía traer consigo el final de la Segunda Guerra y la constitución de un, ya no dice Estado, pero bueno, de un hogar político judío en Palestina, ¿no? Entonces estos son los tres apartados que yo voy a presentar. Voy a procurar tenerme al tiempo y que podamos tener también un rato de conversación. Y empiezo entonces por la mirada viva de la judía en fuga, que a principios del año 41, en el mismo mes de enero, no hay documentación, tampoco hay referencias suyas, pero en fin, a principios del año 41 atraviesa la frontera franco-española de Portbou con su segundo marido, Heinrich Blücher. Él también, exiliado alemán, había estado vinculado al partido, al Partido Comunista Alemán, pero claro, desde el momento del año 19, lo que se llamaban los espartaquistas, en fin, en todo caso, exiliado de origen alemán. Ambos cruzan con la documentación en regla, lo que no quiere decir, y yo creo que además es imposible que pueda querer decir, que hubiese sido toda ella obtenida por los cauces legales, porque el laberinto, realmente lo era, administrativo, de obtener toda la documentación necesaria, visado de salida, visado de entrada en España, visado de tránsito, era en el caso de ambos imposible
porque ninguno de los dos se había ya registrado legalmente ante las autoridades de Vichy, tal como un decreto de octubre del año 40 lo exigía para toda la población judía y también para toda la población de origen alemán, ¿no? Por tanto, parte de esa documentación, tampoco es que esto tenga base, por lo menos hasta donde ha llegado la investigación, yo hasta donde he rastreado las fuentes tampoco lo he descubierto, pero se debió de obtener pues, en el mercado negro de la documentación administrativa, que era Marsella en ese momento, y bueno, digo en el mercado negro, o bien a través de las organizaciones de ayuda a refugiados, sobre todo refugiados de origen alemán, y en particular la organización de Varian Frei, que estaba radicada en Marsella y que estaba especialmente orientada, en fin, a intelectuales, artistas, creadores, ¿no? Hay un momento inmediatamente anterior al cruce de la frontera, bueno, inmediatamente anterior, en realidad estoy pensando en el año 1940, con una sucesión de acontecimientos que guardan también relación, en cierto modo especial, con, bueno, con España, en realidad con españoles republicanos y derrotados de la guerra civil. En particular el hecho de que Arendt misma fue internada en el campo de Gurs, muy cerca de la frontera española, unos 30 kilómetros de la frontera española, ¿no?, que se construyó en la primavera del año 39 para republicanos españoles, también para brigadistas internacionales que no podían retornar a sus países, porque entre tanto sus países ya pertenecían al Tercer Reich, y que la República Francesa había reutilizado a partir, bueno, pues a partir del otoño del 39, en fin, había reutilizado para internar a mujeres de origen alemán, por tanto, caso desde luego de Arendt, que habían pasado a ser consideradas como peligrosas para la seguridad pública de la República Francesa, en la sospecha de que pudieran ser colaboracionistas de la Alemania de Hitler, en realidad quinta columnistas, como se decía en la prensa, ¿no? Es verdad que en este factor desconcertante, de que, por ponerlo en el ejemplo, de que una personalidad como Arendt, en fin, judía con actividad política antinazi en la Alemania del año 33, llegase a ser internada como sospechosa, como peligro para la seguridad de la República, influyó mucho el pacto de no agresión germano-soviético de agosto del 39, porque para las autoridades francesas significaba que los exiliados alemanes que estaban en la órbita del Partido Comunista o que habían tenido militancia comunista, bueno, habían pasado, digamos, estaban bajo la órbita, en fin, obedientes a directrices de Moscú y, por tanto, en cierta manera habían pasado también a ser, ¿cómo decirlo? Pero, en fin, a no ser, desde luego, enemigos del enemigo nazi de la República Francesa, ¿no? Bueno, este es el motivo de que Arendt se encontrase también cerca justamente de la frontera española. Ella decide salir del campo de Gurs cuando se produce la derrota de Francia y cuando, digamos, 2 semanas en que no hay autoridad reconocible de esa institución, llegan mensajes de que mejor, en fin, esperar acontecimientos, esperar a las nuevas autoridades. Arendt más bien se hace la composición de que todo mejor que esperar a las nuevas autoridades y ya sale del campo de internamiento con un cepillo de dientes en el bolsillo, así es como ella lo va a evocar.
Y bueno, ese trayecto le lleva precisamente a Montauban. Montauban, donde había un alcalde socialista que protegía pues, precisamente a este sector de población, en fin, resistentes al nazismo, exiliados y también republicanos españoles. En Montauban, de hecho, se había refugiado Azaña con el núcleo familiar y el núcleo que le protegía, y es donde va a fallecer también en noviembre del año 40. Por tanto, Arendt seguramente vio el cortejo fúnebre que cubría el ataúd de Azaña, como quizás saben ustedes, con la bandera mexicana, que es la única que se autorizó, ¿no? Bueno, esto es el año previo al cruce de la frontera. Es interesante también, y yo lo reconstruyo un poco en el libro, que una vez que se ha producido el tránsito, en realidad esta última etapa de su huida de la Cruz Gamada y tal, no era ni tan breve ni tampoco tan segura como en apariencia, bueno, se puede pensar, como algunas también biógrafas de Arendt han descrito. Prácticamente se ha descrito como llega a Portbou, cruza la frontera y toma un tren a Lisboa. Bueno, un tren a Lisboa que no existe hoy, que por supuesto no existía en aquel momento, y que más bien oculta un periplo complicado, con al menos 4 o 5 etapas en fin, de conexión ferroviaria, en que no se podía obtener billetes nada más que en cada estación para cada uno de los tramos intermedios, y en unas situaciones de mucha precariedad de la propia red ferroviaria, escasez de billetes, retrasos largos fin, en los horarios programados y tal. Este panorama es el que da la pista de que podía suponer 2 semanas el tránsito por España entre Portbou y Lisboa, y además habría que añadir la cláusula de si todo iba bien, porque en realidad, aun contando con toda la documentación en regla, podían producirse contingencias, imprevistos, también arbitrariedades administrativas. Por ejemplo, hay documentación de rechazos en la frontera portuguesa, en realidad sin más base, por decirlo brevemente, que en el pasaporte de los viajeros quedaba estampado religión israelita. Entonces se podía producir un rechazo verdaderamente arbitrario que complicaba mucho la situación. No es que significase la deportación ni el internamiento en los campos de internamiento españoles, ¿no? Pero bueno, situaciones además de gran precariedad de los viajeros, en la mayoría de los casos sin fondos, multas, etcétera, ¿no? En el caso de Arendt parece que no ocurrió nada de todo ello, más que nada porque no tenemos noticias, que quiere decir que en este caso, desde luego, esas fueron las buenas noticias. La única referencia de Arendt a su paso por España, así como en fin, en los años 50, en los años 60, evocó varias veces lo que fue la estancia en el campo de Gurs. Hay una única base en que ella alude a este episodio, que es la carta del 17 de febrero desde Lisboa, por lo cual también se ubica mejor cuál es la fecha de tránsito, a un amigo, Salomon Adler Rudel, que está en Londres, y al que dice: aquí me he quedado varada junto con mi marido. Desde septiembre tenemos los visados de emergencia, los visados de entrada a Estados Unidos, que eran verdaderamente la pieza preciosa, ¿no?, de toda la documentación. Pero, sigue el texto de Arendt, con los cuales como apátridas no podíamos ni salir de allí ni atravesar España. Ahora finalmente las cosas han encajado. En términos comparativos no nos ha ido mal y apenas se nos ha molestado. Apenas se nos ha molestado quiere decir que, bueno,
el escenario, a pesar de todo, pues era difícil y ocurrían muchas cosas que, claro, en ese contexto pues no alcanzaban carácter de suceso noticiable, ¿no? De suceso recogible, pero verdaderamente no es tampoco, pues, como yo he dicho, ¿no? Eso de subir en un tren o subirse en un par de trenes y atravesar el país. Quizá, claro, lo que falta un poco por añadir, ya ven que no hay elementos ni en los textos de Arendt, tampoco en su correspondencia, en textos más informales de su diario, no hay nada respecto a España. Y sin embargo, sí se puede hacer es componer el cuadro en parte de lo que vio Arendt con testimonios de refugiados, incluso más bien refugiadas judías que atraviesan España en esas mismas fechas y que sí dejaron noticia, ¿no? Uno muy conocido es el de Lisa Fitzko, las memorias de Lisa Fitzko, pero en el libro España y el Holocausto, que son editores Alejandro Baer y Jacobo Isabel Garzón, hay más. Y al menos hay dos detalles que yo quería recoger aquí. El primero es que la impresión fundamental que produce España a estas personas en fuga realmente que están huyendo también de la guerra, sobre todo de la persecución, pero bueno, también de la guerra, es la devastación terrible del país, con edificios que amenazaban ruina y que estaban ahí en medio de las ciudades, con también las legiones de mendigos que merodeaban por las estaciones, lisiados, niños hambrientos. Esto es una cierta constante en esos testimonios, y hay también un contraste que yo les voy a mencionar. En el libro está un poco más detallado, un contraste con este cuadro tan penoso, que es, por ejemplo, en el caso de Lisa Fitzko se explaya un poco en ello, la posibilidad de la visita al Museo del Prado, distante 15 minutos de la estación de Delicias, que era la estación de la conexión portuguesa, y que suponía unas horas, en fin, de gozo, de relajación, de plenitud, pues en este cuadro general verdaderamente, en fin, preocupante, sombrío, incierto, ¿no? Bueno, este es entonces lo que yo les comento un poco de la mirada, lo que se puede reconstruir de la mirada viva de Arendt sobre España. Y sin embargo, en el segundo apartado tiene más base, porque hago referencia justamente a la mirada que se plasma en textos de Arendt sobre realidades políticas españolas, en particular sobre el primer franquismo, que aparecen muy ocasionalmente, muy al hilo de otras cuestiones. Verdaderamente no se ocupa de ese asunto, pero el tema central de varios de esos textos, en que aparecen las referencias a la guerra civil, al primer franquismo, es el contraste con el totalitarismo entendido rigurosamente, con la novedad del totalitarismo, que es parte de la idea arendtiana y de la propuesta arendtiana. Hay que pensar el totalitarismo como una novedad absoluta en la historia política de la humanidad, por decirlo así. Algo de lo que no hay propiamente antecedentes significativos, analogías estrictas, y que precisamente por eso no se entiende bien si se concibe como una forma extrema de dictadura, de régimen dictatorial, si quieren ustedes, de tiranía. En este contexto es donde el franquismo y el primer franquismo
le sirve a Arendt, de cierta manera, también para articular ese contraste. Le sirve, entre otros regímenes dictatoriales, ya dice de los que hay abundantes ejemplos en la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial. Es ese espectro de análisis. Esta cuestión, claro, es interesante porque realmente el debate sobre la naturaleza política del franquismo está vivo en la historiografía española y se manejan siempre esos dos modelos o una dictadura en realidad más próxima a lo que ha sido, en fin, el nazismo y el fascismo italiano, o bien una dictadura de corte conservador, en fin, sí, con una legitimación además religiosa, etcétera, ¿no? Claro, frente a ese dilema, lo que ocurre es que la propia noción de totalitarismo de Arendt es tan original que no reconoce los términos de ese dilema. Por ejemplo, en el caso de Arendt, el fascismo italiano no puede alinearse de ninguna manera con el nacionalsocialismo alemán, ¿no? Y aquí voy a seguir verdaderamente el esquema del libro. En el esquema del libro yo propongo tres diferencias muy significativas, por así decir, estructurales, para sostener esta tesis de Arendt, en particular para concretarla en el caso del franquismo, ¿no? Una de ellas, la primera, tiene que ver con el tipo de violencia política que ejercen las dictaduras y que caracteriza a los totalitarismos, ¿no? Y que, por manejarnos brevemente, podríamos calificar en el primer caso, en el caso de la violencia de las dictaduras, como una violencia orientada a la conquista, a la consolidación, al aseguramiento del poder y, por tanto, realmente, claro, a la persecución de los enemigos reales o potenciales, de los quizá adversarios también potenciales, en una suerte de disuasión preventiva, con vistas realmente al aseguramiento del régimen, en fin, que ha llegado al poder pues, a través de una guerra civil, de una violencia también extrema, o a través de una revolución, etcétera, ¿no? En el análisis de Arendt se dice, por supuesto, los dos ejemplos de novedad totalitaria: la Alemania nazi a partir del año 38, que es muy importante la fecha, y el stalinismo no de los años 20, cuando llega Stalin a la Secretaría General del Partido, sino el stalinismo también del 37-38, de las grandes purgas, de los juicios de Moscú. Ahí queda un poco incierto, bueno, pero entonces la hambruna ucraniana en el año 30 es un fenómeno totalitario, ¿no? No importan tanto esos detalles, sino más bien la clave de que la violencia totalitaria es una violencia que desencadena un régimen completamente consolidado en el poder, cuyos enemigos reales y adversarios potenciales han sido implacablemente eliminados, que tiene incluso, en fin, apoyo social, que tiene reconocimiento internacional, y sin embargo ese es el momento de inflexión de la violencia. Ya no es una violencia, yo digo más bien instrumental, sino que es una violencia de otro orden, no solamente por este origen, sino también por su alcance y por su magnitud. Es una violencia ya de inspiración completamente ideológica. La fecha en particular del año 38, Arendt la toma de la noche de los cristales rotos. Es el momento en que realmente la política discriminatoria hacia la población judía está ya implantada, realmente tiene ya valor de ley, se ha convertido verdaderamente la población judía en una minoría discriminada, y sin embargo el régimen lanza, digamos,
o más bien el régimen lo toma como la inflexión para esta nueva escala de la violencia, ¿no? Esto, claro, no tiene análogo en las dictaduras, vamos a decir, en las dictaduras, no sé si convencionales no es la palabra, pero en fin, en las dictaduras no totalitarias, porque incluso tiene algo como de amenaza a la consolidación misma del poder, al disfrute de sus beneficios, en fin, a su continuidad en el tiempo, ¿no? Con esta primera diferencia se relaciona una segunda que Arendt describe como más bien la estructura firmemente jerarquizada de las dictaduras no totalitarias, así como en fin, una suerte de organigrama monolítico del poder en relaciones, por supuesto, descendentes, inequívocas, frente a la ausencia de forma, esta es la expresión de Arendt, de las dictaduras propiamente totalitarias, más bien de los regímenes ya totalitarios, ¿no? Con esta tesis, Arendt en realidad lo que anticipa, más bien a lo que se corresponde esta tesis es a la descripción de que los dos ejemplos de totalitarismo eran una suerte de estados duales en que existía por un lado el régimen dictatorial como tal, que controlaba todas las instancias de la administración, por supuesto, en fin, el ejército, incluso el propio partido político, en fin, gobernante, pero junto a ella existían unas unidades de élite en el caso del nacionalsocialismo, una policía política secreta en el caso del estalinismo, que era el nervio oculto del poder. Era la cadena, la cadena es el mejor término, era la instancia en comunicación directa con el dictador totalitario y a las que estaba encomendada la implantación, en fin, la ejecución de las políticas propiamente totalitarias. Esto se ve también muy claramente en el caso de la persecución de la población judía, porque efectivamente es una persecución que estaba ya fuera del orden jurídico del propio Tercer Reich, y estaba precisamente encomendado en exclusiva a las unidades de élite, a las unidades SS, que procedían, pues, claro, fuera y por encima del propio Estado controlado. Esto, dice, claro, es también completamente específico de los regímenes totalitarios. Hay una tercera diferencia que tiene que ver precisamente con el factor ideológico, y en el que Arendt defiende que algo así como el nacionalcatolicismo, por ejemplo, nunca podría ser ejemplo de una ideología totalitaria. Una ideología totalitaria es la que pretende una suerte de recreación global y total de la realidad, de la propia condición humana tal como nos es conocida, que solo se puede activar a través de una violencia sistemática y a través de unas instituciones de violencia desconocidas. El paradigma de institución esencialmente totalitaria y antes desconocida es, por supuesto, el campo de concentración y de exterminio, las fábricas de la muerte, ¿no? Una dictadura militar, por tanto, encajada en un Estado constituido como tal y con una ideología que dependía de una instancia, ¿sí?, de una instancia que lo legitimaba, pero en parte también lo contenía, lo limitaba, como era la Iglesia Católica. Bueno, no puede ni siquiera compararse con verdaderamente lo que es el diseño propiamente totalitario y las políticas de población que de ninguna manera aspiran, pues, al mantenimiento de determinado orden social o de una estructura de dominación política, ¿no? Bueno, esto es
Esto es, yo creo, la articulación del contraste. Quisiera decir que este contraste no implica una relativización, por así decir, de las dictaduras no totalitarias, diríamos, que pueden realmente alcanzar grados de crueldad, de violencia, de daño enormes. Muy interesante, por ejemplo, que Arendt señala como el mejor testimonio acerca de lo que fue el fascismo español a la novela de Bernanos, Los grandes cementerios bajo la luna, que es la narración de los sucesos del año 36 y 37 en Mallorca, ¿no? y de la violencia verdaderamente que se desencadena en Mallorca, con la sublevación militar y luego con la presencia de las tropas italianas y el gobernador italiano. Digo esto porque realmente hay que evitar también pensar que por el hecho de que no se tratase de un régimen totalitario, en cierta manera se está relativizando, mucho menos blanqueando, ¿no? lo que sirve de contraste. En el caso de Arendt ya digo que esto ya más claro por esta invocación de la obra de Bernanos. Quería yo también terminar este apartado con una referencia a dos textos de Arendt en los que este mismo contraste no implica de ninguna manera aislar, en este caso, el franquismo pues, de su contexto político histórico, el primer franquismo, ¿no? Marcado verdaderamente por la potencia y la expansión del totalitarismo nazi, ¿no? El primer texto es realmente asombroso, es un texto del año 38, que Arendt escribe todavía en París, no está traducido al castellano, es un texto muy breve, El problema judío, y en el que ella ofrece un mínimo mapa europeo del antisemitismo de ese momento, ¿no? De la presencia del antisemitismo, y en un análisis como muchos suyos, ¿no? Que parece extraordinariamente elemental y que sin embargo es muy ilustrativo, muy significativo. Dice, en realidad se podría valorar el sentido del problema judío mirando a los porcentajes de población judía en cada uno de los países en que parece que realmente las autoridades, los discursos políticos lo invocan, ¿no? Y dice, en ese mapa yo creo que habría tres ejemplos paradigmáticos. Uno es Polonia, algo así como 3 millones de población judía, en que se puede pensar, puede significar un cierto problema de integración social, de convivencia. Es un análisis formal, ¿no? Lo interesante es, el modelo intermedio es la Alemania nazi, donde el porcentaje de población es muchísimo menor que el de Polonia, es además un porcentaje menguante, y sin embargo el antisemitismo se puede convertir en el centro de la política oficial del régimen y en cierta manera reestructurar el propio Estado bajo esa consigna, ¿no? Pero lo curioso es que Arendt dice, en el año 38, el tercer modelo sería la España dominada por el bando sublevado, donde la proclama antisemita, la ideología antisemita, se hace valer en un país donde, se puede decir, no hay ni un judío, no lo hay desde siglos, y sin embargo el antisemitismo como tal sigue sirviendo para la propaganda, para la movilización política y para la propia justificación ideológica del régimen, ¿no? Muy interesante también, voy a saltarme porque ya estoy un poco fuera de tiempo, que esta meditación justamente sobre la presencia del antisemitismo en la España franquista, Arendt la mantiene todavía en textos posteriores del año 45, no ha olvidado este asunto de que el antisemitismo no necesita base fáctica ninguna, base en la realidad social sobre la que quiere prender, ¿no? Bien. Bueno, paso entonces muy brevemente a este último asunto que les había anunciado, que ya me estoy un poco pasado de tiempo.
Pero efectivamente, les decía, un golpe de vista a la relación de España e Israel, una ampliación que no está en este libro y que más bien se ampara en textos de Arendt, textos de los primeros años 40 en Estados Unidos, de la pensadora implicadísima en los debates de la política judía, de las distintas corrientes sionistas, también de las distintas instancias políticas, digamos, la agencia judía, frente a ella el sionismo que luego se llamó revisionista, ¿no? Y es el contexto en que Arendt está colaborando en una revista en fin, alemana, dirigida a la población alemana, Aufbau, ¿no? Y en que ella escribe dos artículos mensuales desde el año 41. En fin, omito los detalles de cómo entró en contacto con... Y en que ella también, en esos artículos, ha mantenido una campaña decidida, casi encendida, ¿no?, por la formación de un cuerpo de ejército judío que luchara contra Hitler en el campo de batalla con los otros pueblos europeos, tal. Arendt ha saludado incluso la sublevación del gueto de Varsovia como el momento de la vuelta del pueblo judío a la historia del mundo, a la historia política del mundo, el abandono definitivo de la política de filántropos protectores y de acuerdos con las potencias, ¿no? Realmente hay, en cierta manera, en ese ensayo se presenta la sublevación del gueto de Varsovia como el antecedente directo de una entidad política judía propia, ¿no? Pero en este contexto es donde un texto de finales del año 43, ya ven, muy avanzada la guerra, lleva por título ni más ni menos que ¿puede resolverse el problema judeo-árabe? Son dos entregas del año de la fecha que he indicado, y en que ahí, curiosamente, se hace una referencia a España que yo les voy a comentar muy brevemente. Por lo que yo acabo de decir, hay que partir de que realmente Arendt es partidaria incondicional de un hogar nacional judío en Palestina. Hogar nacional traduce aquí el inglés homeland, que es difícil de traducir, patria. En contra de lo que muchas veces se dice, de que Arendt fue siempre y por principio antisionista. Bueno, depende de lo que se entienda por sionismo, porque realmente en todas estas colaboraciones esto es, digamos, el foco que las ilumina. Es verdad, sin embargo, que su opción vinculada a determinados grupos judíos, en particular al de Judah Magnes, que es el fundador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, su opción preferente era por una entidad binacional judeo-árabe, en la sensibilidad muy especial que ella tenía de que el Estado-nación, tal como lo ejemplifican las naciones europeas, había sucumbido en la historia del siglo XIX y del siglo XX. Estaba basado en un principio de homogeneidad del territorio con la población, con la cultura, que ni siquiera en Europa se había podido implantar, quizá más allá de Francia únicamente, ¿no? Que también el fracaso del mapa político de la Europa de entreguerras, entre las dos guerras mundiales, se debía al empeño por establecer estados nacionales, etc. Este es el contexto, ¿no? Y lo interesante, claro, porque lo interesante es decir, bueno, ¿y España qué pinta? España, año 43, en ese cuadro de análisis, ¿no? Lo interesante es precisamente que la tesis de Arendt es que solo podía concebirse una solución, digamos, digna y segura para la patria judía en Palestina en el seno de una federación política superior. Es
es decir, en el seno de una comunidad política superior que estuviera integrada por otras naciones y estados vecinos o no. Este es verdaderamente el paralelo que Arendt quería tirar en cierta manera con los Estados Unidos de América. No es tanto, digamos, el ideal puramente republicano de los nacionales son solo los ciudadanos y solo por su atenimiento a la ley, sino más bien la idea de una federación política que admite cuerpos políticos, estados, en cierto modo en su seno, ¿no? Y en este contexto es donde Arendt se pregunta más bien, maneja cuáles serían las opciones de una federación de ese orden, y los dos textos plantean varias opciones, ¿no? Que quizás hasta 4 se podrían señalar. Las dos primeras es una Commonwealth británica, si es que el Imperio Británico evoluciona en esa dirección. Ahí ven que son las dos, Imperio Británico, Commonwealth. Una segunda, una federación de estados árabes. En realidad Egipto, Irak, Jordania ya eran estados independientes, de cierta manera bajo protección británica, pero en fin, ya tenían un reconocimiento. Y la tercera, sin embargo, que apunta Arendt, es una federación mediterránea que incluya a las potencias mediterráneas, Francia, Italia y España, y a los territorios en ese momento coloniales del norte de África, ¿no? Les voy a leer brevemente algunas citas de estos textos. Una de ellas empieza de la siguiente manera: por ahora, sin embargo, Palestina sigue atada al Imperio Británico. El estatuto de su población, tanto judía como árabe, es claramente la de nativos del lugar. Nativos aquí quiere decir no son ciudadanos, no son ni siquiera súbditos. Es un poco el análisis del imperialismo que va a ofrecer posteriormente, ¿no? Nadie sabe si una llamada Federación Árabe permanecería como parte del Imperio Británico o si se la permitirá devenir un imperio árabe independiente. Una cosa sí es segura: en lo que concierne a los judíos, en ambos casos recibirán un trato igualmente malo. Por así decir, su destino, y eso, si no es algo peor, sería el de seguir siendo nativos tolerados por la autoridad correspondiente, ¿no? Sigue, sin embargo, el texto. Si en cambio se habilitara un lugar para el Próximo Oriente en el seno de una nueva Commonwealth británica que incluyera a otros pueblos de origen no británico, entonces dejaría de haber ya un problema judío en su forma actual. El pueblo judío podría adquirir un estatuto político como pueblo con iguales derechos en estos dominios de la Commonwealth británica. Lo mismo vale para los árabes. En Palestina disfrutarían árabes y judíos de iguales derechos como miembros de un sistema más amplio que protege los derechos nacionales de ambos. Y la cuestión de quién dominaría a quién habría perdido su sentido. ¿Qué minoría se impondría sobre la otra, la sojuzgaría y tal? No tendría sentido, precisamente porque su estatuto político está bajo esa federación y bajo esa, digamos, cobertura superior, ¿no? Sin necesitar de un Estado nacional suyo propio, los judíos tendrían el mismo estatuto político que todos los otros miembros de la Commonwealth, con lo que Palestina, como patria judía, seguiría siendo, pese a ello, patria judía, habría cobrado un relieve especial y seguro. Bueno, lo curioso, voy a terminar enseguida, lo curioso es que Arendt sugiere incluso como en mera posibilidad, una pura conjetura, una cuarta opción, que sería una federación, ya digo, de estados mediterráneos y en particular con presencia significativa de España. Y leo este fragmento también del texto. Una posibilidad ulterior para una solución razonable de la cuestión palestina sería una suerte de federación mediterránea. En un modelo de este tipo, los árabes se hallarían fuertemente representados y, sin embargo, no en una posición de dominio sobre todos los demás. En la medida en que se reconoce generalmente que ni España, ni Italia, ni Francia pueden sobrevivir económicamente sin sus posesiones en el norte de África, este tipo de federación proporcionaría a estos tres países una solución justa a la cuestión colonial de las potencias europeas, ¿no?
para los judíos significaría una restauración tanto de su dignidad como de su lugar entre las naciones del Mediterráneo, región a cuya gloria cultural tanto han contribuido. Pero en este supuesto tendría que insistirse asimismo en que los judíos que vivieran dentro de los límites de esta federación tuvieran garantizados derechos políticos iguales y en que Palestina como patria judía recibiera un peso especial. Es que incluso en esta posibilidad, en cualquiera de las posibilidades, hay un núcleo innegociable de patria judía en Palestina, ¿no? ¿Qué decir de esto? Bueno, yo realmente, claro, hay que decir que es un texto que tiene un valor quizá como de puro testimonio histórico. En cierta manera, incluso yo creo que se puede conceder que tiene un valor anecdótico. En cierto modo anecdótico porque Arendt lo que tiene en la cabeza es que la derrota del nazismo y de todos sus regímenes amigos, claro, eso va a implicar una nueva ordenación política de Europa, en el sentido también del mundo. Por supuesto, el problema palestino está en esa agenda, en un primerísimo término, y la idea rectora que haya la mueve, que se ve en muchos de estos textos, es ese futuro escenario va a construirse bajo la idea del imperio o bajo la idea de la federación política, y aquí pues se ve claramente cuál es su preferencia, ¿no? Por supuesto, el problema de cierta manera pervivía y se nota en este mismo texto, porque la dificultad extrema de todos los caminos que ella misma señala pues es muy evidente, ¿no? No solamente que el panarabismo jamás reconoció la posibilidad de una patria judía en Israel, ni siquiera una solución binacional. Tampoco se integraron en esa Commonwealth británica, que parece que es lo que ella apunta como más viable. Bueno, el régimen en España iba a sobrevivir a la ordenación de la posguerra. Incluso yo creo que se podría decir en general, el mundo de la posguerra no fue del todo ni imperial ni federado. Es verdad que hubo semillas también de federación que fructificaron mucho más tarde, pero que, claro, para un problema candente que estaba en el primer orden de la agenda de la política judía, pues esto realmente queda como una aportación. Arendt siguió vinculada al grupo de Judah Magnes hasta el año 48 y tal, y esos ensayos realmente yo creo que siguen teniendo un interés, bueno, no solo histórico, sino un interés para la meditación general sobre política judía, quizá también en el presente. Así que bueno, muchas gracias. Siento un poco de más. Muchas gracias, Agustín, por tu conferencia tan bien estructurada, ¿no? Ha sido una conferencia ejemplar, con estos apuntes biográficos del comienzo, la cuestión del totalitarismo y las anotaciones de Arendt, ¿no? Los apuntes de Arendt sobre la diferencia con la dictadura en España. Y esta última parte, la verdad que es cierto que parece que no atina demasiado a Arendt, ¿no? Con la previsión de lo que puede pasar después de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente me ha parecido muy interesante. Además, desconocía su vinculación, entiendo que con Brit Salom, con el grupo de Solem, Bergman, y ya esto realmente lo desconocía. Sí, es Buber también, estaba, todos de origen, digamos, centroeuropeo. Bueno, estos días, por casualidad, evidentemente no en relación con esto, hablaba, y ha salido Arendt en la conversación con un compañero, y bueno, hablábamos de estas posibilidades a raíz justamente de lo que está pasando ahora, y como bien decías al final, pues estas reflexiones de Arendt pues tienen su actualidad, su triste en realidad también actualidad. Bueno, tenemos unos